Muy buenos días tengan todos ustedes. Hablaremos del surgimiento del derecho nacional. Empezaremos de la independencia a la Revolución Mexicana. Espero que sea de su agrado. Mi nombre es Karen Barrientos y a continuación empezaremos con la parte de independencia. Bueno, empezaremos con Carlos IV de España. ¿Quién era este personaje llamado el Cazador? Era el rey de España en el periodo del 14 de diciembre de 1788 hasta el 19 de marzo de 1808. Hijo y sucesor de Carlos III. Bueno, en 1808 veremos varios acontecimientos que a continuación les platicaré. Tropas de Napoleón entran incontenibles a España. Luego Carlos IV abdica a favor de su hijo Fernando VII. Tanto Carlos como Fernando viajan a la frontera francesa para ganarse la corona favoreciendo a Napoleón. Pueblo español asume la resistencia contra los invasores. El poder real pasa a las juntas de ciudadanos. El ayuntamiento en la Nueva España propone convocar una junta de ciudadanos para guardar la soberanía de Fernando. Talamantes ve en el Congreso el primer paso de independencia. Varios conspiradores dirigidos por Gabriel de Termo dan un golpe de estado. Prenden y destituyen a Turrigaray, convoca a la Real Audiencia y se nombra a Pedro Garibay como sucesor. También se encarcelan a los portavoces criollos. En 1809 se sustituye a Pedro Garibay por el arzobispo Francisco de Lizana para suavizar la represión contra los criollos. También se descubre la Conjura de Valladolid, encabezada por José María García Obeso y don José Mariano Michelea, y donde figuraban varios oficiales criollos y miembros del clero. La gran cantidad de conspiraciones logran destituir a Lizana, Francisco Javier Venegas, y se vuelve el siguiente virrey. De igual manera se da la conspiración de Querétaro, encabezada por los criollos Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Juan Aldama. En 1810, la conspiración es descubierta. Hidalgo inicia una revolución popular. Aldama, Allende e Hidalgo deciden lanzarse a la lucha armada al no tener más opción ante las noticias recibidas. Así, la madrugada del domingo 16 de septiembre de 1810, la campana de la iglesia de Dolores en Guanajuato no replicó para dar misa, sino para llamar a la lucha contra el mal gobierno. Hidalgo, según diversas versiones del histórico momento, arengó a la gente con palabras que le prometía libertad, que aunque no se sabe a ciencia ciertas cuáles fueron, se tiene como las más apegadas a los hechos. Primera versión, se dice que él comentaba: mexicanos, mueran los gachupines, muera el mal gobierno, viva Fernando VII, viva la América libre. La segunda versión comenta que era: mexicanos, viva la religión,
Viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII y viva las Américas. Siguiendo, ese mismo año, Hidalgo, con un ejército que sobrepasaba los 80,000 hombres, toma Celaya. Después, Hidalgo toma Guanajuato. También decide no tomar la Ciudad de México y se retira a Guadalajara. De esa manera se forman cuerpos de ejército realista bien armados en el centro de México. Morelos empieza a levantar gente en el sur. De igual manera, Hidalgo se enfrenta a Calleja en el puente de Calderón y sufre una derrota total. Por último, Hidalgo y Allende huyen a Monclova, pero caen en una emboscada y son ejecutados. En 1811, el insurgente Ignacio Rayón establece la Suprema Junta Gubernativa de América en Zitácuaro. De igual manera, Morelos toma Cuautla. También Rayón y Lisiaga envían una carta a Calleja informándole que el fin de la insurgencia es un congreso que restituya el orden alterado por el golpe de Termo. Calleja sitia Cuautla. En 1812 se firma el Códice, una nueva constitución española que otorgaba grandes poderes a Cortés, reducía el papel del rey, había una soberanía popular. Morelos logra romper el sitio y avanza hacia el sur. De igual manera, Morelos expone los sentimientos de la nación, donde confluyen las ideas de la clase media con las que provienen del contacto con el pueblo. Venegas promulga la Constitución de Cádiz en México, aunque nunca se pone en práctica íntegramente. Morelos toma Tehuacán, domina Oaxaca, Guerrero y gran parte de Puebla y Veracruz. También Morelos toma Orizaba, Jalapa y Acapulco. Tiene un gobierno estable en Oaxaca. 1813. Félix María Calleja es nombrado virrey, sustituyendo a Venegas. De igual manera, se reúne un congreso de representantes de las regiones liberadas en Chilpancingo, donde abundan los delegados criollos letrados. Por último, el Congreso de Chilpancingo declara formalmente la independencia, rechaza la monarquía y establece la república. En 1814, Fernando VII regresa a España, aboliendo la Constitución de Cádiz e implantando de nuevo el despotismo. De ahí, el Congreso de Chilpancingo proclama la primera Constitución mexicana en Apatzingán. Por último, Morelos intenta dar un gran golpe apoderándose de Valladolid, pero fracasa. En 1815 mueren Mariano Matamoros y Hermenegildo Galeana, los brazos de Morelos. De igual manera, las tropas realistas se apoderan de Chilpancingo y de Oaxaca. Morelos es capturado por tratar de proteger a los miembros del Congreso. Después de un juicio, es fusilado en Ecatepec. En 1816,
Nicolás Bravo se pone al frente del ejército. El general Mier y Terán disuelven el Congreso. De igual manera, con la conciencia tranquila de haber restaurado el orden, Calleja regresa a España. Juan Ruiz de Apodaca sustituye a Calleja e inicia política para acabar con la rebelión. Por último, Joaquín Arredondo es virrey de Nuevo Santander y José Luis de la Cruz de Nueva Galicia. En el año 1817 solo quedan las guerrillas de Osorio, Guadalupe Victoria y de Guerrero. Junto con el fray Servando Teresa de Mier y Francisco Javier Mina desembarcan en México, luchando por la restauración de la Constitución de Cádiz. Mina es derrotado y fusilado. En 1820, la rebelión liberal en España se hizo la multitud, obligando a Fernando a jurar la Constitución de Cádiz. Después, el gobierno español recae en una junta que convoca a Cortés y emiten decretos contra poder temporal de la Iglesia. Por último, Agustín de Iturbide es nombrado jefe del ejército realista que habría de atacar a Vicente Guerrero. En 1821, Iturbide proclama el Plan de Iguala, postulando la independencia, la religión católica como única y la unión de europeos, indios y criollos unidos en una sola nación. De igual manera, Iturbide hace tratados con Guerrero. Los insurgentes se unen al movimiento iturbidista. También se destituye a Apodaca, queda al mando el mariscal Francisco Novella. Ese mismo año también desembarca Juan de O'Donoghue, nombrado superior político de la Nueva España. Es sitiado por iturbidistas. O'Donoghue e Iturbide firman el Tratado de Independencia en Córdoba. Tropas de Novella se rinden. También ese mismo año el ejército de las tres garantías, lo que es independencia, religión y unión, entra en la Ciudad de México. Y por último, se da una regencia provisional, la Junta Provisional Gubernativa, en cuyo seno hay una división de partido. En 1822 se instala el Congreso Constituyente predominado por las clases medias. Tumulto en que participaban ejército y plebe, pide la corona para Iturbide, el Congreso cede. Iturbide es coronado emperador de México. Hubo un complot en Michoacán para establecer la república y en la que figuraba diputados. Por último, Iturbide disuelve el Congreso y nombra una junta con sus partidarios.
En 1823, Antonio López de Santa Anna se subleva lanzando un proyecto republicano y se le unen un antiguo insurgente y borbonistas. De igual manera, Iturbide abdica y parte al exilio. Este mismo año se restablece el Congreso y por último gobiernan en un triunvirato Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y el iturbidista Pedro Celestino Negrete. En 1824 se realizó la Constitución Federal. En 1829, España envía tropas a México al mando de Isidro Barrada, con la intención de reconquistar México. En 1835, Texas se declara su separación de México. En 1838 se lleva a cabo la Guerra de los Pasteles. En 1859 se establece el Tratado No al Monte y se realizan los tratados Meclán-Ocampo. En 1860 se lleva a cabo la batalla de Calpulipa, en la que los liberales vencen en definitiva a los conservadores y termina la Guerra de Reforma. En 1861, México se suspende el pago a la deuda externa. Se realiza la Convención de Londres con el propósito de que Inglaterra, España, Francia y Estados Unidos intervinieran en México con la finalidad de que Juárez volviese a pagar la deuda externa a estas naciones. En 1862 llegan las flotas francesas, inglesas y un mes antes, diciembre, de los españoles habían llegado a México. Se lleva a cabo los acuerdos de Soledad en el que Juárez vuelve a pagar la deuda, pero las potencias europeas se retirarían de México. Batalla de Puebla, victoria mexicana frente a las fuerzas francesas. Se establece el imperio de Maximiliano en 1862. En 1867 se fusila a Maximiliano. En 1871, Porfirio Díaz proclama el Plan de la Noria, en el que desconoce la reelección de Juárez. En 1872, Juárez muere. En 1876, Díaz proclama el Plan de Tuxtepec, en el que se levanta contra Lerdo. Ese mismo año comienza el gobierno de Porfirio Díaz. En 1904, el periodo presidencial se extiende de 4 a 6 años. En 1905, Justo Sierra constituye la Secretaría de Educación Pública. En 1905, en la Ciudad de México, fue inaugurado el Hospital General. En 1906, huelga de Cananea. En 1907, huelga de Río Blanco. En 1908, entrevista a Díaz y Krellman.
En 1909 se creó el partido antirreeleccionista llamado PNA. En 1909, de igual manera, los grandes problemas nacionales. En 1910 fue la última reelección que se tuvo por parte de los presidentes. De igual manera, en 1910 fue el centenario de la independencia. En 1910 se creó el Plan de San Luis. De igual manera, se construyó la Universidad Nacional de México. Y por último, el 20 de noviembre de 1910 inició la Revolución Mexicana. Bueno, en 1910, como ya hablamos, la Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. Durante este tiempo, 35 años, México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política, pero estos logró que realizaron con altos costos económicos y sociales que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política del régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional que reflejaban el crecimiento descontento de algunos sectores con el porfiriato. Madero logró escapar de la presión estatal y huyó a los Estados Unidos. Desde San Antonio, Texas, el 20 de noviembre de 1910, proclamó el Plan de San Luis, que llamaba a tomar las armas contra el gobierno de Díaz. El conflicto armado se inició en el norte del país. Posteriormente se expandió a otras partes del territorio nacional, una vez que los sublevados ocuparon Ciudad Juárez, Chihuahua. Porfirio Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia. En 1911 se realizaron nuevas elecciones, el cual resultó electo Madero. Desde el comienzo de su mandato tuvo diferencias con otros líderes revolucionarios que provocaron el levantamiento de Emiliano Zapata, Pascual Orozco, contra el gobierno de maderista. En 1913 el movimiento contrarrevolucionario encabezado por Félix Díaz, Fernando Reyes y Victoriano Huerta dio un golpe de estado. El levantamiento militar, conocido como Decena Trágica, terminó con el asesinato de Madero, su hermano Gustavo y el vicepresidente Pino Suárez. Huerta asumió la presidencia, lo que ocasionó reacción de varios jefes revolucionarios como Venustiano Carranza y Francisco Pancho Villa. Bueno, de esta manera concluimos con la Revolución Mexicana. Como les comenté, empezamos con la independencia de México hasta la Revolución Mexicana. Espero que les haya gustado. Esto sería todo por el momento.